Vamos a ver qué va a pasar con las ISAPRES, pero también hay dudas, muchas preguntas respecto de lo que va a pasar con el proyecto de ley de presupuesto para el año 2024 que el Ejecutivo tiene que presentar esta semana. Bueno, para hablar respecto de este tema, adelantar un poco cómo se viene el debate, estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, integrante además de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Claudio, Juanita, gusto de saludarlo, buenos días a todos. Muy buenos días, diputado. Sí, Sí, también estamos en la Comisión de Economía, estamos presidiendo la Comisión de Economía, todo el área económica, y ayer tuvimos un debate bastante... otro día hablamos de las apuestas online. sí, que un Sí, temón ese. es un gran tema, Sí. pero usted haciéndolas todas en las platas, Sí. diputado, ¿ah? Está como el tesorero del curso. No, no, soy ingeniero comercial, así me designaron ahí en esa área económica en la bancada. Bueno, Pero chiquillo, sí, le explico de lo macro a lo micro para que la gente entienda, ya que ustedes son una radio universitaria, también hay que explicarle a la gente, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay desde arriba? Y después entramos a los detalles, digamos. sí, partamos Pero por lo general, pues, diputado. por lo general, mira, ayer estuvimos con el Consejo Fiscal Autónomo, que nos hizo una mirada bastante grande y macro sobre algunos temas que son preocupantes. Nosotros no estamos cerrados al mundo, estamos insertos en el mundo, por lo tanto lo que suceda en el resto del mundo le golpea a la economía chilena. Y me refiero a lo siguiente, algo tan simple como la subida de las tasas de interés o la bajada de tasas de interés en otros países del mundo nos afecta a nosotros. Y vamos a contrapelo, nosotros vamos bajando la tasa política monetaria, el Banco Central, y en Estados Unidos la van subiendo. Entonces eso hace una salida de capitales chilenos para capitales golondrinas, digamos, en vez de estar acá, van a Estados Unidos a hacer alguna pasada o una inversión completamente distinta. Eso hace que también el dólar, como va subiendo, ¿cierto? Y las platas van saliendo de acá, pero eso le suman a nivel internacional, ¿cierto? De que también China, que es nuestro principal socio comercial, también no está bullante, está un poco débil. Incluso hay grandes constructoras chinas que están en cesación de pago y eso lleva a una inestabilidad. Esas dos cosas grandes, digamos así, de política, nos llevan a que este año el Banco Central, o sea, perdón, el ministro de Hacienda, dijo que habían menores ingresos, ¿cierto? Y que tenía que tener un ajuste fiscal este año porque por menores ingresos de alrededor de 2.500 millones de dólares, por lo tanto iba a ajustar 2.000 millones de dólares del erario nacional para cuadrar la caja. Porque acuérdate tú también que hay una tema tendencial, digamos, estructural, que el gobierno, todos los gobiernos cuando inician, hacen una política estructural de cómo hacer el manejo, y los índices. Este gobierno colocó el índice del primer año y el último, no los dos intermedios, que es donde el Consejo Fiscal Autónomo determinó que también debería tener alguna meta. Pero dicho esto, el Consejo Fiscal nos decía ayer necesitábamos algo más detallado de estas rebajas fiscales, porque como ustedes van a ver después, al final de lo que hablemos, les voy a dar algunos números, porque aquí lo que está pasando es que la gestión del gobierno en lo que se llama inversión, o sea, en vialidad, en viviendas, ¿cierto? En gobiernos regionales, todo lo que es subtítulo 31, que son inversiones que son como la musculatura del país, que son pavimento de caminos, carreteras, postas, etcétera. La ejecución presupuestaria que nosotros hemos visto, lo vimos en agosto y septiembre, es pésima. Entonces, hay gasto corriente que es fácil de hacer, por eso son los traspasos que se hacen subtítulo 31 al subtítulo 33 y al 24, que son transferencias. Es más fácil hacer una transferencia y dar por gastar la plata que hacer una inversión para generar mayor musculatura al país. Esa es la parte macro, chiquillos.
Diputado, ha mencionado varias cosas. Por un lado, el tema de la ejecución presupuestaria, que suele ser una dificultad en distintos gobiernos, ¿no? Esto de que Cierto. las platas no se gastan en el fondo, para que los auditores Claro, entiendan. Es no se decir, invierten, se no se, gastan. o sea, Qué se distinto. gastan en el gasto corriente, como dice Ujú. Sí, usted, pero no se invierten en obras, por ejemplo, obras públicas, ¿no es así cierto? es, Que así es, significan trabajo, significan inversión finalmente, ¿no? así es. Eso es lo que está flojo y lo que no se está cumpliendo en términos de ejecución presupuestaria. Pero Exactamente. pensando en el próximo año, eso podría significar una rebaja de presupuesto en vista de que no se ha ejecutado, porque aquí estamos hablando de que el presidente habló de tres ejes: inversión, y ahí entonces la inversión estatal sería muy, muy relevante en la medida en que fuera ejecutada, por supuesto. Y por O otra sea, parte, usted es que mencionó. Juanita, esa parte es que no lo dejes dando vuelta. Esa es importante, pero como señal, porque la inversión pública no es la que representa el crecimiento completo del país. La Si inversión privada, me imagino. los privados no, o sea, si llamémoslo en términos coloquiales para que la gente sepa, pero si el Estado no coloca una zanahoria, ¿cierto?, para invertir a los privados, es difícil que el privado invierta aquí. Es más, te digo más, Perú está promoviendo inversiones acá en Chile, de inversiones de obras viales de 3.000 millones de dólares. Aquí en Chile está promoviendo inversiones que va a hacer en Perú. Entonces, si efectivamente no se promueve que haya una inversión privada fuerte, el Estado no va a alcanzar a generar el empleo que se necesita. No, el Estado solo no puede. Eso, entre paréntesis, sigue Pero puede lo que está. incentivar, claro, puede incentivar Llévalo, sí, a los privados. sí. Pero usted habló también de las tasas de interés, que nosotros en el Banco Central, las expectativas incluso era que de aquí a fin de año llegara a un 8, ¿no? Y mientras en el resto del mundo suben. Escuchaba yo ayer a un analista que decía que la verdad es que las bajas de las tasas de interés del Banco Central deberían frenarse y no seguir bajando, dada la condición internacional. ¿Opina usted lo mismo? Lo que pasa es que va a ser un hecho de la causa, dirían los abogados, yo no soy comercial, pero ¿sabes por qué? Porque si no, el Brent ayer, que el precio en el cual compramos petróleo va en 94, estaba en 70, ¿cierto? Subiendo el barril de petróleo. Las tasas de intercambio también son distintas, por lo tanto el dólar va subiendo y eso va a generar inflación. Entonces, si el Banco Central sigue bajando la tasa, claro, va a ser más barato, pero eso no significa necesariamente que la plata, estamos hablando de las grandes platas, no estamos hablando de mi sueldo, digamos, estamos hablando de las grandes platas de inversión, se van afuera en vez de estar acá, porque tienen mejor, rinden más, Claro, ¿ya? si les pagan más por el Ujú. dinero invertido. Claro, justamente. Entonces, tenemos ahí una dicotomía, porque por eso, entre la política monetaria que hace el Banco Central y la política fiscal que hace el gobierno, y la política fiscal tiene que ser un poquito más restrictiva para poder cuadrar la caja, porque si no nos vamos a llenar de inflación y no va a servir de nada, digamos, la rebaja que ha venido haciendo el Banco Central de las tasas de interés. Aquí hay otro tema, sí, Juanita y Claudio, que es importante. Una cosa es que bajen las tasas, pero ojalá esa baja de tasa llegue a las personas que piden la plata, porque el problema es que la banca está tan cerrada en el tema, sobre todo en el tema de vivienda, de las constructoras, digamos, está tan cerrada que ya no los atienden prácticamente, entonces no generan el círculo virtuoso de deuda que necesitan las empresas constructoras, en este caso, por ejemplo, para poder empezar a construir edificios, viviendas, ¿cierto? Y obras. Ahí hay un nudo crítico. Entonces, baja la tasa de interés el Banco Central, pero eso no da para que la banca se abra para prestar. Por eso ayer el Banco del Estado, por ejemplo, que digo del Estado, pero es Banco Estado, que es como un banco privado más, digamos, pero debiera ser Banco del Estado, está haciendo algo con la Cámara Chilena de Construcción, porque ellos también están muy restrictivos, igual están restrictivos. No están abriendo la llave, ahora que está lloviendo, le quitan los paraguas a los clientes para poder invertir. Y ese es un grave tema. Y súmale tú a que, no es que estoy catastrófica, después vamos a una buena noticia, pero súmale tú que el endeudamiento de nuestras principales empresas y el rinde de los aportes estatales, por ejemplo, de Codelco, que tiene una deuda de 18.000 millones de dólares y subiendo,
y una caída de su producción y un aumento de los costos con respecto a los otros, es preocupante, digamos, de si efectivamente va a llegar a entregarle a el Estado de Chile 2.000 millones de dólares, ¿no? Obtuvo 300 millones de dólares de utilidad el último semestre, 175 efectivamente, que podía repartir, y con una caída de producción fuerte. Y por otro lado, tienen ustedes el tema del litio, que dado los aumentos de precio del último año, que fue de 82.000 dólares de tonelada, cuando hace 10 años atrás era 6.000 dólares la tonelada, 6.000, y cuando llegaron a firmar con Corfo, que arriba de 10.000 dólares la tonelada y tener un 40% de pago a Corfo, lo firmaron al tiro la empresa porque dijeron, ¿cuándo vamos a llegar a 10.000? Bueno, llegaron a 82.000, por eso hubieron 5.000 millones de dólares de mayor ingresos al fisco el año pasado, y este año los precios del litio están alrededor de 22 mil dólares la tonelada, igual es más, mucho más que los 6.000 que habían hace muchos años. Pero es menos que lo pero anterior. van a haber menos ingresos. Y ahí hay una discusión entre el gobierno, el Consejo Fiscal Autónomo, de cómo vamos a utilizar esas platas del litio en el futuro. El gobierno nos dice a nosotros, en la Comisión de Hacienda, de que va a ser un promedio de los 4 años para poder ingresar el promedio de los 4 años al gasto corriente. Bueno, el Consejo Fiscal Autónomo quiere tomar un plazo más alto, más grande, digamos. Bueno, una discusión técnica ahí que es importante, pero esos ingresos del litio, porque nosotros estamos sentados en este momento el litio, no lo estamos produciendo, y China ya encontró que las baterías de sodio, que duran menos, pero también son más baratas, y sodio en todas partes, es más rápido la producción, entonces nos vamos a quedar sentados en el litio porque Australia nos pasó como primer lugar y en Estados Unidos encontraron grandes reservas de litio. Entonces le hemos dicho a los ministros que apuren un poco la máquina con el tema del litio, hagan una mayor cuota de producción de los que ya están para que haya mayor ingreso, pero también no nos quedemos con el litio guardado como el salitre. Ujú. Diputado, respecto de las prioridades de gasto, estos titulares que ha entregado hasta ahora el gobierno con estos 3 ejes en seguridad social, económica y pública, imagino que son ejes que se comparten de manera transversal, pero a su juicio, ¿cómo debiesen estar encausados? A ver, lo principal que nos piden los chilenos cuando vamos a terreno, a la Junta de Vecinos, a los clubes de adulto mayor, el tema, Claudio y Juanita, de seguridad. Hay un tema salvaje de seguridad, que ya la gente ni siquiera va a la fiscalía a denunciar cuando hacen algún robo. Esa es la principal arista. Ahora, una cosa es el gasto y otra es la ejecución. Aquí el plan contra el crimen organizado, que nosotros el año pasado se lo aprobamos a Monsalve porque tenemos estimación y creemos que está haciendo una buena pega. Lo conozco aquí hace más de 5 años que trabajamos juntos acá en el Congreso. Y se lo aprobamos sin incluso tener el plan contra el crimen organizado en noviembre. Hicimos una muestra de fe y en enero recién lo pusieron. Bueno, te quiero decir que los 38.000 millones de pesos a Carabineros se los traspasaron recién en agosto. En agosto. Entonces, y Carabineros no va a ser capaz de gastárselo, eso te lo digo de todas maneras, no va a ser capaz de gastarlo dentro de este año, de ejecutar esos 38.000 millones. Carabineros tiene 40.000 millones de pesos más para mejorar cuarteles, para hacer cuarteles, y lleva gastado 10.000 millones. No se va a poder gastar tampoco lo otro. Lo que sí tiene esos 38 millones, o tienen un rotativo, y aquí voy a encarzar con los gastos que tú dices, tienen un rotativo que cuando es inversión pueden traspasarlo de un año para otro en el mismo ítem. Y aquí te cambio a los gobiernos regionales, por ejemplo, que ellos cuando tienen el subtítulo 31, que es obras de empleo, por ejemplo, y de inversión, ellos lo que hacen para que no bajar el gasto, que en los últimos meses del año donde más se hacen los traspasos a los gobiernos regionales y gastan, es porque no pueden hacer las obras, ¿cierto? Y sacan del subtítulo 33 y pasan al subtítulo 33 y al 24 y hacen transferencia y dicen, gastamos el 100% del presupuesto. Pero no lo invirtieron. Bueno, en el caso de el plan contra el crimen organizado y el crimen y la delincuencia, debiera gastarse, ¿cierto?, en la totalidad en lo que se definió en el presupuesto. Y ahí está el nudo crítico, Juanita y Claudio, creo que hay que darle a ver la ejecución de lo que se propone. Ese es el punto. Si yo propongo
por ejemplo, en vivienda, donde la ejecución de vivienda es paupérrima este año, en vialidad. 31% llevaban en septiembre, hace 2 semanas estuvimos con el ministro. 31% en vialidad, 23% en pavimentos participativos, 23%, y un 13% en construcción y conservación de parques. O sea, todo lo que es inversión, mala la evaluación, mal el gasto de plata, por lo tanto, no hay trabajo de mano de obra, llevamos así. ¿Ya? Producto que no debería estar en un 70%, o sea, gastarse el 100% de ese presupuesto de inversión en vialidad, en pavimento, participativo, en construcción. Debiera ser fuerte eso para poder decir, oye, lo que tú colocaste en el presupuesto que ibas a hacer en 2023, mira, estamos en septiembre y llevas recién un 13% o un 23% o un 31%. Eso no es bueno para la ejecución presupuestaria. No es bueno. Ayer estuvimos también en ciencia, viendo en la ejecución de ciencia. No puede ser que el tema de las becas, ¿cierto? Para alguien que quiere hacer un doctorado en Estados Unidos o en Gran Bretaña, que parten en agosto, ¿cierto? Recién en septiembre, todavía no sepan si van a ser ganadores de la beca o no. Eso no puede ser. Dijimos que tiene que ser distinto, tiene que ser en marzo, ojalá en mayo a más tardar, una persona que postuló, que son muchos que postulan, 19.000 creo que postulan. Sí. Deberían tener el resultado en mayo. Deberían tener el resultado antes para poder matricularse con tranquilidad y saber a su familia o ellos si tienen que viajar y cuánto van a tener y cuánto tiempo les va a durar. Eso no puede ser. Entonces, vemos que hay una liviandad, te digo, en ejecutar lo que nos piden y lo que nosotros, de buena fe, ¿cierto? Evaluamos estos presupuestos, estos programas y decimos, perfecto, adelante. Y después cuando los evaluamos la ejecución, vemos que es muy mala la ejecución presupuestaria. Diputado, nos quedan un par de minutos, pero ¿dónde está el nudo que hace que la ejecución, estamos hablando de ejecución en cosas que son equivalentes a inversión, no se esté realizando por lo menos en el porcentaje que se podría esperar? Bueno, primero es un tema de gestión. De estar encima de las cosas, de tener experiencia para gestionar, perdona la palabra que usar, para chicotear, digamos, ¿ya? Para estar diciendo todos los días, avancemos en esto, saquemos los nudos, generemos, porque hay nudos en todas partes. Segundo, cuando tú colocas, y aquí te doy un caso claro, digamos, que sucede, por ejemplo, en Temuco, hay un CEFAM que se quería hacer en Pueblo Nuevo, o sea, en Amanecer, ¿verdad? Y un diseño, hicieron un diseño que son ente externo que lo contrata, ¿cierto? Para hacer el Estado para hacer este diseño, dice, cuesta 8.000 millones, ¿ok? La cifra uno dice, está bien hecho, los costos, sacados los cálculos, ¿cierto? Se licita, porque esos 8.000 se piden en el presupuesto 2023, se licita, esto fue en 2022, pero se licita, no porque no estuvo en 2023. Y resulta que las empresas, la más baja, fueron 14.000 millones de pesos. Entonces tú dices, oye, ¿quién hizo el diseño? ¿Sabes sacar los números? Porque no puede, está bien, que tú te equivoques en 1.000, te equivoques en 500, ¿cierto? Pero no en 6.000 millones de diferencia. Entonces, ¿qué hace el gobierno regional con esos 8.000? Los pasa del 31 y se los pasa al subtítulo 33 y hace una transferencia a una fundación, le hace una transferencia a una universidad, etcétera, y se gastan la plata. Entonces, a ti, Claudio, Juanita, que pagan impuestos, Te queda sin CEFAM. No, le sale más caro. ¿Por qué razón? Porque ahora ya se va a buscar los 14.000 y ya se gastaron los 8.000. O sea, a ti, Juanita, te salieron 22.000 ese CEFAM y no 14.000. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero proponer? Que haya un rotativo para inversión del subtítulo 31, igual que lo que hay en Carabineros, cargo de inversión, puede ser un rotativo para el otro año, para que a los chilenos no les salga más caro, sino que efectivamente les salga, vamos a buscar la diferencia, echemos al que hizo el diseño, porque me parece que no tiene idea de número, pero busquemos los 6.000 para que tengan el CEFAM. Ahí hay un tema, que es un nuevo crítico primario,
digamos. Y el segundo es que efectivamente, si se pide una plata para algo, se gaste en ese algo y no se distribuya en otra cosa, que al final lo único que se hace, Juanita y Claudio, es generar más clientelismo político y menos inversión, que es lo que nosotros queremos realmente para que el país crezca, digamos. Ujú. Sí, bueno, varios temas que van a cruzar seguramente el debate en torno al presupuesto. Vamos a tener harto tiempo para hablar de este tema, diputado, de aquí a fines de noviembre por lo menos, así que esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Encantado, Claudio y Juanita. Lo que sí hay que enseñarle cómo se evalúa el presupuesto. El martes nosotros tenemos el estado de la hacienda pública, donde nos dice el ministro el estado que tiene, y en la tarde el informe de finanzas públicas que hace la DIPRES. En el informe de finanzas públicas de marzo, la DIPRES dijo que iba a aumentar un 3% el gasto del 2024, o sea, 2.600 millones más. Y eso el Consejo Fiscal Autónomo ayer nos dijo que era, ojalá no fuera así y que fuera el PIB tendencial, que es un 2%, es el PIB tendencial es lo que va a crecer a futuro, digamos. Eso es lo que, ojalá, y no el 3%, porque eso también generaría más inflación. Y los que se comen la inflación son la gente que tiene un sueldo fijo, ¿cierto? Y que a fin de mes las cosas les salen más caras. Efectivamente, así que bueno, vamos a estar muy pendientes de eso también, diputado. Que esté muy bien, buenos días. Encantado, gusto de saludarlos, Claudio, Juanita, un gusto.